Hola, espero que estén bien. En esta clase vamos a ver el tema de demencias, las definiciones, clasificaciones, semiología y diagnósticos diferenciales. Para comenzar, vamos a ver qué es la demencia. Actualmente se define de este modo, como vemos en la imagen. Vamos a analizar un poco más en profundidad lo que dice la definición. Indica que es un síndrome, lo cual significa que es un conjunto de síntomas y signos secundarios a una enfermedad. Indica también que es adquirido, porque se adquiere en determinado momento. No está presente desde el nacimiento. Una persona con demencia puede haber tenido un rendimiento cognitivo y funcional muy bueno durante toda su vida hasta que aparecen los síntomas. Decimos también que provoca una alteración en las funciones cognitivas y o de la conducta. Cognitivas son la memoria, la atención, el lenguaje, habilidades visoespaciales, funciones ejecutivas, y las alteraciones de la conducta y del ánimo se refiere a las alucinaciones, delirios, agresividad, vagabundeo, apatía, trastornos cronobiológicos, de ansiedad, entre otros. Respecto a un estado anterior, significa considerando y comparando con el estado previo al comienzo de los síntomas. Se debe tener en cuenta el nivel cognitivo y funcional de la persona antes, qué podía hacer, a qué se dedicaba, para poder comparar y ver cuánto se afectó su desempeño. En las personas con mayor reserva cognitiva, o sea que pueden estar determinado por un nivel de educación alto y hábitos de vida con alta exigencia cognitiva, el inicio de la enfermedad suele retrasarse en su expresión. Para evaluarlo, en la actualidad es necesario contar con evaluaciones neuropsicológicas que permitan objetivar lo observable. Vamos a ver más en detalle sobre esto en un video que hizo especialmente el docente Olivera Misgán sobre el tema. Luego, la definición indica que son irreversibles. Significa que al día de hoy no hay tratamiento para que los síntomas se reviertan y se curen. Luego indica que impacta significativamente en las actividades de la vida diaria. Significa que el acento para realizar el diagnóstico de la demencia lo impone la interferencia en estas actividades de la vida diaria. En las demencias se ve afectado el nivel funcional de la persona, la capacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana, sin necesidad de supervisión, dirección o asistencia, es decir, ya no pueden manejarse y funcionar como lo hacían antes, pierden autonomía en sus actividades. Y también indica en la definición que son independientes de alteraciones del estado de conciencia. En la demencia el paciente se encuentra lúcido, sin la alteración de la conciencia como puede ser un síndrome confusional o un delirium. Sería un cuadro secundario que puede ser que se presente con la demencia, pero no es parte necesaria del diagnóstico. De esta manera analizamos en profundidad la definición para que la comprendan en su totalidad, ya que implica diferentes cuestiones a tener en cuenta. Vamos a ver ahora la semiología, o sea, los síntomas característicos de la demencia. Tiempo atrás se consideraba que las demencias afectaban dos áreas cognitivas y otras funciones cerebrales superiores. Desde 2011 y hasta la fecha se consideran nuevos criterios que dejan de poner el acento solo en la memoria, indican que para pensar en una demencia se requiere afección en al menos dos dominios cognitivos, pero no necesariamente tiene que ser uno de ellos la memoria. Pueden ser afecciones en el lenguaje, en las habilidades visoconstructivas, en las noxias, funciones ejecutivas o afecciones del comportamiento también. Y algunas de estas sintomatologías pueden observarse también en otros cuadros clínicos, por lo cual es importante hacer lo que se denomina diagnóstico diferencial, o sea, tomar en cuenta las otras patologías que podrían estar causando esos mismos síntomas para permitirnos diferenciar de cuál se trata. Los diagnósticos diferenciales más frecuentes de la demencia son con el deterioro cognitivo leve, el envejecimiento normal y la depresión. Vamos a ir viendo cada uno para lograr diferenciarlos. Uno de los diagnósticos diferenciales es el deterioro cognitivo leve, que es un estado transicional entre el funcionamiento cognitivo normal y la demencia. ¿Qué se observa? La presencia de quejas de memoria o alguna otra función cognitiva, como se da cuando la persona se queja de que tiene pérdida de memoria o que su memoria ya no funciona como antes,
y esta queja se confirma por lo que nos dicen o nos pueden contar una persona cercana que sea confiable, que puede ser la pareja, hijos o otra persona, y la queja además se apoya también en el rendimiento en test neuropsicológicos que vamos a administrarle a la persona. ¿Y qué no suele observarse en estos casos? No suele observarse estudios de neuroimágenes con signos de atrofia, ni síntoma cognitivo como la dificultad con la memoria que impacta en las actividades de la vida diaria. Algunos pacientes con deterioro cognitivo leve progresan hacia una demencia, otros mejoran con el paso del tiempo y otros permanecen estables. Otro de los diagnósticos diferenciales es el envejecimiento normal, también llamado olvido benigno de la vejez, en el cual se presentan algunos déficits leves en la evocación de la memoria, en un procesamiento de la información más lento. Es un olvido parcial de la situación que trata de recordar y se puede ayudar de las claves externas, que son como pistas que les podemos dar. Y se diferencia de los olvidos patológicos, que se caracterizan por ser olvidos de la situación completa, no solo parcial, como dije antes. Y se puede dar de manera que son más frecuentes y aunque les demos pistas y claves, no les ayuda a recordar. Y otro de los diagnósticos diferenciales es la depresión, ya que pueden asemejarse los síntomas al inicio y pueden presentarse en forma conjunta. Acá en la imagen vemos las diferencias entre ambos cuadros. La depresión tiene un comienzo que en general puede ser referido por la persona, quien suele tener una demanda de atención profesional y presenta una queja subjetiva de la memoria, se da cuenta y reconoce que se está olvidando de información. Los síntomas vinculados con esta queja de memoria son olvidos benignos y fallas atencionales, propio de quien está atravesando un cuadro con este tipo de síntomas emocionales típicos de la depresión y la angustia. En cambio, en la demencia hay un inicio más bien lento, la persona no siempre refiere darse cuenta, presenta anosognosia, por lo que en general es llevado por los familiares a la consulta y las fallas cognitivas se presentan en varios dominios cognitivos y no solo en la memoria. Y se puede objetivar estas fallas con una evaluación neuropsicológica. Las demencias pueden ser clasificadas de acuerdo a distintos criterios. Uno de los criterios es por la localización del proceso patológico. Otro de los criterios es por la etiología, o sea, la causa, que se llama clasificación etiopatogénica. Y el tercer criterio es el curso evolutivo. Bien, vamos a ver ahora brevemente estas clasificaciones para luego poder ver en detalle cada uno de los diagnósticos. Cuando hablamos del primer criterio, que era una de las clasificaciones más utilizadas por la localización del proceso patológico, o sea, la localización de las lesiones, nos encontramos con las corticales, subcorticales y mixtas. Las demencias corticales comprometen a la corteza cerebral. Pueden observarse síntomas como trastornos del lenguaje, memoria, agnosia, apraxia, alteraciones visoespaciales y constructivas, trastornos disejecutivos. La mayoría de estos ya los fuimos viendo en el transcurso de la asignatura. Las demencias que se ubican acá son la enfermedad de Alzheimer, demencia por del lóbulo frontal, enfermedad de Pick y demencia por cuerpos de Lewy, que vamos a ver luego. Las subcorticales comprometen regiones subcorticales, áreas situadas debajo del córtex cerebral como el núcleo estriado, el tálamo, la sustancia blanca, núcleos del tronco, cerebelo. El sistema extrapiramidal es responsable del control y ajuste de los movimientos inconscientes y automáticos relacionados con la marcha, la postura, el tono muscular, que no se inicia en la corteza cerebral, sino en diversas estructuras situadas en el interior del cerebro. Aquí se originan las fibras nerviosas que se conectan con las neuronas motoras inferiores. Recibe el nombre de sistema extrapiramidal porque sus tractos nerviosos no atraviesan por las pirámides del bulbo raquídeo. La lesión del sistema extrapiramidal no provoca parálisis, aunque produce distintas alteraciones psicomotoras. Pueden observarse aquí síntomas como enlentecimiento del pensamiento, apatía, alteraciones frontales, amnesia leve y trastornos motores. Y a diferencia de lo que sucede en las demencias corticales, en las subcorticales no hay una sintomatología amnésica propiamente dicha,
sino las alteraciones de la memoria aparecen más tarde y son menos graves. Las demencias que se ubican acá son la demencia por enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson. Y por último tenemos las mixtas, que describen la presencia de déficit tanto corticales como subcorticales en forma conjunta y generalizada. Este tipo de demencias suelen presentarse en etapas avanzadas de las demencias corticales y subcorticales y en las que la enfermedad genera un déficit cerebral profundo. Vamos a ver ahora la clasificación por la etiología o la causa. Con respecto a las demencias degenerativas primarias o irreversibles y progresivas, el factor fisiopatológico principal radica en la hipofunción o pérdida de sinapsis y neuronas a causa de alteraciones inherentes al metabolismo neuronal, degeneración de proteínas del citoesqueleto de las neuronas. La enfermedad de Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy y el grupo de las demencias frontotemporales constituyen los trastornos más frecuentes. En las demencias secundarias o de causas tratables, el factor patógeno es también una disfunción o pérdida de las neuronas por causas externas al metabolismo neuronal. Esta clasificación alude a aquellas demencias en las que un tratamiento oportuno puede detener el proceso pero no revertirlo. Principalmente agrupamos aquí a las demencias de causa vascular, como la demencia por infartos múltiples, por infarto único, que producen lesiones encefálicas cuyo inicio se puede precisar con mayor exactitud. Se caracterizan por un comienzo brusco, cuando sucede elemento vascular, como el ACV, y los síntomas dependen de la región cerebral afectada. Y por último tenemos las pseudodemencias, que responden a cuadros cuyas causas son conocidas o tratables o reversibles. Fenológicamente son similares a estrés síndrome, pero se diferencian en su pronóstico y tratamiento. Vamos a ver ahora la clasificación por el curso evolutivo. También pueden clasificarse según el curso evolutivo en de inicio gradual y deterioro cognitivo continuo, por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, de comienzo agudo con curso fluctuante, como por ejemplo la demencia vascular, o demencias de curso rápido, como la encefalitis límbica, enfermedades por priones, hematoma subdural crónico, neoplasias, meningitis crónica, etc. Y de esta manera vamos a finalizar con esta primer parte del video sobre demencia. Vamos a continuar en el otro haciendo referencia propiamente a cada una de las demencias con sus características.